día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. El punto 1087 dice así: Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les confía su poder de santificación. Se convierten en signos sacramentales de Cristo. Por el poder del mismo Espíritu Santo, confían este poder a sus sucesores. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia. Ella misma es sacramental, transmitida por el sacramento del orden. Bien, fijaros que aquí se habla claramente de dónde está la clave de este envío, o sea, de este sentirse enviado por Jesucristo, igual que Él fue enviado por el Padre. La clave de ello es la sucesión apostólica. Sabéis que en nuestra fe, que creemos en una iglesia apostólica, ese misterio de la sucesión apostólica, pues es el cauce por el que el Señor ha querido prolongar dentro de su iglesia su envío. Es un cauce que es una garantía para nosotros, ¿no? La garantía de que es Él la fuente a partir de la cual viene su virtud, su poder a esta iglesia. Por eso, para que los sacramentos sean válidos, hace falta que la sucesión apostólica sea ininterrumpida. La iglesia, cuando en algún lugar, en algún momento histórico, pues ve que se ha interrumpido la sucesión apostólica, es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de que en un momento determinado de la historia, pues haya, por ejemplo, una comunidad en la que se ha interrumpido la imposición de las manos de los obispos, y entonces si como ha ocurrido, por ejemplo, en algunas iglesias protestantes, ¿no? Pues cuando se ha interrumpido la sucesión apostólica, cuando los apóstoles han dejado de imponer las manos a sus sucesores, etcétera, etcétera, en ese momento, cuando se interrumpe esa sucesión apostólica, entendemos que allí los sacramentos no tienen esa validez, no puede afirmarse que estén realizando lo que significan. Que cuando alguien diga, esto es mi cuerpo, tenga la garantía de que ahí el cuerpo de Cristo esté presente. ¿Por qué? Pues porque si el que realiza ese sacramento lo hace a título personal, y ese poder no le ha sido transmitido por el obispo, el cual a su vez lo ha recibido del anterior, el cual del anterior, pues entonces, cuando se ha interrumpido la sucesión apostólica, no obtenemos esa garantía de que los sacramentos estén realizando lo que significan. La sucesión apostólica, pues, es clave para que la liturgia tenga todo su poder de santificación. Esto lo que hace es subrayar de que el don viene de Dios y no somos nosotros los que lo sacamos debajo de la manga. El sacerdote que preside la acción litúrgica no es un delegado de la comunidad, no, el sacerdote no se elige, pues, no sé, el poder de santificación del sacerdote viene de Cristo y no de nadie más, y Cristo ha querido que, para que todavía quede más claro, ¿no?, que ese poder viene de él, reciba ese poder de santificación a través de la sucesión apostólica ininterrumpida recibida desde Jesucristo. Fijaros que cualquiera de vosotros ha sido bautizado por un sacerdote, el cual fue ordenado por un obispo, el cual obispo fue ordenado por otro, y haya habido una cadena de transmisión que empalma con uno de los 12 apóstoles. Cualquiera de nosotros está unido a los apóstoles, los cuales recibieron de Cristo en la última cena, ¿no?, esa gracia sacramental. Todos nosotros tenemos ininterrumpidamente esa cadena de sucesión apostólica. San Irineo, que fue uno de los padres, ¿no?, de los primeros siglos de la Iglesia más claves, ¿no?, a la hora de distinguir cuál era la Iglesia verdadera de las iglesias heréticas, él pleiteaba con los herejes, diciéndoles, mira,
yo soy capaz de establecer la sucesión apostólica de esta Iglesia, de hacer como una especie de pequeño cuadro de cuál ha sido los antecesores en esta sede episcopal hasta llegar a los apóstoles, y sin embargo vosotros habéis salido así, ¿no? Como por generación espontánea. Es decir, vosotros pretendéis ser los seguidores de Cristo cuando resulta que habéis nacido antes de ayer. Y ese era el argumento con el que él pretendía desenmascarar a esas sectas que también ya en aquellos primeros siglos estaban surgiendo. Esto también ocurre en nuestros días, ¿no? Cuando puede aparecer una persona que pretende ser ahora mismo no una secta, que pretende ser ahora mismo pues la auténtica seguidora de Jesucristo, y claro, y tú le haces la siguiente pregunta: oye, ¿y tú dónde estabas? ¿Y vosotros dónde estabais? Que si sois la auténtica Iglesia seguidora de Jesucristo, ¿dónde estabais el siglo pasado? Si habéis nacido hace 40 o 50 años, o habéis nacido hace un siglo, o habéis nacido hace 2, y si sois la auténtica Iglesia seguidora de Jesucristo, ¿dónde estabais en el siglo XVI? ¿Y en el siglo XII? ¿Y en el siglo VIII? O sea, ¿qué pasa? Que durante todos esos siglos no ha existido nadie que siguiese a Jesucristo y de repente ha nacido 2000 años o 1500 años después, ha nacido la auténtica Iglesia seguidora de Jesucristo. Este es un argumento bien importante, para entender que sin sucesión apostólica que nos engarce con Jesucristo, pues es que todo está a la merced del subjetivismo. Entonces soy yo aquí el que de repente me autoconstituyo pues en Iglesia, pero eso no tiene ninguna garantía. Yo de esa forma no tengo la garantía de recibir el poder de Jesucristo. La gracia de Jesucristo se dio a la Iglesia desde el principio. Y si yo rompo esa sucesión apostólica, pues yo mismo me he separado de ese conducto a través del cual Cristo dio su gracia. Es, por lo tanto, clave la sucesión apostólica. La sucesión apostólica que ha sido donada a la Iglesia a través del sacramento del orden. El sacramento del orden es, pues, una columna vertebral, y nunca mejor puesto el ejemplo, porque la columna vertebral parece que es lo que une, ¿no?, la cabeza con el resto del cuerpo. También el sacramento del orden es pues un lugar de transmisión, especialmente del poder de Jesucristo. Bien, pues aparte de determinar, ¿no?, pues que la sucesión apostólica es clave para entender la validez de los sacramentos, también la sucesión apostólica nos recuerda cómo Cristo ha querido estar presente, ¿no?, continuamente entre nosotros. Lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. A quienes si nos retengáis les serán retenidos. Quien os recibe a vosotros, a mí me recibe. Quien os rechaza a vosotros, a mí me rechaza. A Pablo de Tarso, cuando iba camino de Damasco, y él pregunta quién es aquel, ¿no?, que le ha derribado del caballo, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea que persiguiendo a los cristianos se persigue a Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, etcétera, etcétera. En todo ello hay pues una clara manifestación de que Jesús continúa presente entre nosotros, porque la Iglesia es esa prolongación en el cuerpo místico de Cristo de su cabeza. Y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.